mis todos. Ahora bien, como he dicho antes y repetiré muchas veces, a todos nos ha pasado. En mi máquina funciona, pero no en el servidor. Fijaros, en mi máquina funciona. ¿Por qué las cosas funcionan en mi máquina y pueden no funcionar en un servidor? ¿Cuántas veces le habéis pedido a César, oye César, instálame tal librería o tal otra de Python que es que la necesito para ejecutar? Muchas, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente hace falta que un administrador de una máquina, me instale una librería de Python? La respuesta es no hace ninguna falta. No hace ninguna falta porque en el fondo lo que yo necesito es un sistema que cuando yo creo mi producto, creo mi experimento, le pongo mis librerías, las versiones de mis librerías y me funciona, me puedo ir a cualquier sitio y ejecutarlo con mis versiones de librerías en el orden en el que están puestas, me compilará igual que a compilar en local y la máquina destino no tiene por qué saber qué versiones, qué librerías, qué software, qué he utilizado. A modo de ejemplo, y porque os hagáis una idea, en el proyecto de investigación que hice hace un año aproximadamente, en el mismo contenedor donde yo lanzaba mi proyecto, tenía una instancia de una base de datos. Tenía una instancia de un navegador de Chrome. Hacía web scraping desde dentro del propio contenedor, desde dentro de la propia máquina que yo desplegaba. Gestionaba una API de Python que hacía llamadas y que me escribía en la base de datos interna del Docker. Y todo esto lo desplegaba con tres sentencias de shell. Ejecutaba 1, 2 y 3, levantaba todo y me olvidaba del problema. ¿Por qué es posible resolver el problema de función en mi máquina? Porque cuando yo estoy hablando de Docker, estoy huyendo del paradigma tradicional que todos conocemos. Todos hemos dicho muchas veces, no me preocupa, me va a funcionar muy bien porque voy a coger y voy a poner mi máquina virtual, que ya tengo configurada. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? Hace muchísimos años yo tenía mi equipo. Después salieron las máquinas virtuales, en este caso VMware, que es lo que tenemos puesto aquí. Y yo era capaz de coger mi VMware, coger una ISO de instalación de mi VMware, meterme dentro, poner mi clave, mi usuario, mi password, configurar mi seguridad, configurar mis librerías, hacer mis extracciones de librerías por defecto, y mi máquina ya tenía mis librerías puestas. ¿Pero qué pasaba? Que mi máquina, por definición, tenía por debajo un sistema operativo completo, una reserva de espacio en memoria en función del experimento más o menos grande y un consumo de memoria que tenía yo que controlar previa configuración de la máquina virtual. Claro, yo me administraba mis máquinas. De hecho, cuando veamos la demo, yo me he creado con VMware de dos máquinas. Una máquina donde simulo el desarrollo y otra máquina donde voy a hacer el despliegue. En el mundo real, mi máquina de despliegue sería el servidor del departamento. ¿Qué hace Docker para resolver todo esto? Tú no te preocupes. Configúrame en un archivo de texto qué librerías utilizas. Desde el directorio en el que estás haciendo tu prueba, genérame un contenedor y una imagen que tiene tus librerías y tu código. Y una vez tenga todo esto con mis librerías y mi código puestas en una cajita negra que va a hacer lo que yo quiero, podré mover esa cajita negra donde me dé la gana, que va a hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo en mi local. Porque en el fondo yo ya muevo la cajita. Yo no muevo el código, muevo la cajita que ya he probado antes en local. Ventaja, que esa cajita que yo he probado en local, con un Docker que tiene menos capacidad, pero que comparte la infraestructura de mi ordenador, va a pasar a un servidor en el cual esta infraestructura es 5 veces más potente y
me importa muy poco qué sistema operativo hay por debajo, porque es el motor de Docker el que me ejecuta mis imágenes, simplemente dotándome de mucha más capacidad de procesamiento. Fijaros que me he quitado los sistemas operativos, me he quitado la configuración de sistemas operativos y he dejado todo eso en un único archivo, que es el que yo ejecuto para generar la configuración más ejecución de la aplicación 1, la configuración más ejecución de la aplicación 2 y la configuración más ejecución de la aplicación 3. Cuanto más grande sea esto, mayor capacidad voy a tener. Si es pequeño, tendré menor capacidad, pero como esto es lo mismo en todos los casos, voy a replicar mi experimento de investigación allá donde vaya. Primera ventaja. Con esto ganamos tiempo, ganamos fiabilidad y no solo eso, que si resulta que si de mi aplicación la semana pasada preparé un experimento con el mismo juego de datos y esta semana he cambiado el experimento y he modificado el código para hacer otra prueba distinta, yo voy a disponer de la imagen compilada de la semana anterior y de esta, y si quiero ver, oye, que no estoy seguro que la semana anterior ejecutara bien, puedo coger la imagen de la semana anterior y volver a ponerla para que ejecute, sin hacer absolutamente nada porque ya la tendré preparada y guardada. Luego veréis en la ejecución y en la demostración técnica cómo es posible esto. Ahora bien, visto esto, los que no hayáis visto cosas de sistemas diréis, oye, suena fenomenal, ya me dirás cómo demonios lo haces. Lo que habéis visto cosas de sistemas y no habéis visto Docker, dirás, José Manuel, ¿de dónde demonios sacas las ISOs para generar todo eso? Pues resulta, señores, que Docker tiene un registro enorme con imágenes preparadas de un sistema de Python desde la versión 1.0 a la última que hay. Tiene un sistema de Python donde puedo instalar un Windows, de Windows 7 a Windows 11. Puedo montar un sistema en el cual yo digo, genérame una imagen y bájame la imagen de Ubuntu, la 17.07. Y Docker me cogerá la imagen de la 17.07, la descargará en tiempo de generación del objeto que yo quiero ejecutar y me lo dejará configurado en tiempo de generación. Y una vez que lo configure, lo podré ejecutar tantas veces como quiera. Mis imágenes bajan del registro de Docker a un punto en común y en mi equipo yo genero las imágenes y las instancias que yo quiero ejecutar después. Como aquí Docker tiene todas las imágenes de casi todo, y cuando hablamos de Python, de muchas cosas más y muy útiles, ya os digo yo que es muy difícil que digas, oye, ¿quién tiene Oye, ¿tenéis una ISO de Ubuntu 17? No hace ninguna falta. Vete al registro de Docker y descárgate del registro de Docker la ISO, que no es la ISO, que es una imagen, y ya el propio Docker, cuando ejecutes el comando de Docker build, te va a descargar la imagen de Internet y te va a crear una cajita con todas esas versiones que tú estás buscando. ¿Hasta ahora me vais siguiendo todos? Pregunto a veces, ¿eh? Me gusta preguntar por ver si voy muy rápido o... ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso del que yo me tengo que preocupar cuando estoy hablando de Docker y de este tipo de cosas? Bueno, un poco de historia. En 2013 alguien dijo, oye, ¿por qué voy a hacer máquinas virtuales? Voy a crear contenedores. ¿Vale? Y entonces empezaron a crear contenedores, a crear paquetes, a empaquetar, construir, probar y desplegar aplicaciones. Y al final dijeron, oye, que es que si hacemos esto, pues gano mucha fiabilidad. O sea, yo os lo puedo decir desde mi punto de vista. Yo en los 20 años que tengo de experiencia profesional, hace 15, 17, preparar un paso a producción de código implicaba cogerme el código que había, coger el que yo quería poner, buscar diferencias primero a mano
Y luego con una cosa llamada WinDiff, que lo que hacía era darme diferencias elemento a elemento. Documentar todo eso y después compilar el código mergeado y subir toda esa producción. Y en 2013 alguien dice, estoy harto de hacer esto, voy a generar una imagen con todo y lo que subo es la imagen. Que seguro que va a ser la misma, haga lo que haga. ¿Qué ventajas nos da esto? Que si algo nos ha fallado, deshacer los cambios es recuperar la imagen anterior. No es volver a hacer todo desde cero. Para esto vamos a utilizar Docker y por ende los contenedores de Docker. Como siempre pasa con estas cosas técnicas, hay palabras que tengo que aprender. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una plantilla de solo lectura que Docker utiliza para preparar un entorno en el cual yo quiero correr mis cosas. ¿Qué es un contenedor? Una instancia de la ejecución de esa imagen. Yo puedo crear una imagen y dejarla guardada pero no ejecutarla. Y cuando la ejecuto, Docker prepara un contenedor que contiene esa imagen. La imagen. ¿Vale? El Docker Daemon es el servicio de fondo que me ejecuta y gestiona construcción, funcionamiento y ejecución de contenedores. Es un mega sistema operativo, o no tan mega, que lo que hace es correr contenedores y preparar contenedores para ser ejecutados. El cliente de Docker. Aquí, para gusto los colores. Si tengo Windows, Docker tiene un cliente de Windows que me permite gestionar mis instancias, gestionar qué contenedores tengo, gestionar qué volúmenes, qué espacios de disco tienen reservados esos contenedores. Windows tiene un programa que hace eso. Hasta lo que yo sé, la mayoría de la gente que investiga aquí en la universidad utiliza Linux. Linux tiene toda una serie de líneas de comandos. Y esas líneas de comandos me permiten hacer lo mismo que hago con los clics dentro de la herramienta de Windows. ¿De acuerdo? El registro de Docker se almacena generalmente en depósitos compartidos llamados registros. Los registros permiten descargar o subir imágenes a través de un conjunto de comandos que facilitan la distribución de imágenes. ¿De acuerdo? Ahora veréis lo que es un registro de Docker. Y luego tengo el Dockerfile, que es el documento de texto donde yo establezco paso a paso qué quiero subir, qué tiene que tener, qué incluso versión 5.3.27 quiero del correspondiente sistema operativo, base de datos o lo que sea, y lo pondré todo muy bonito para que eso funcione. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco, os hagáis una idea de lo que es una imagen de Docker, os voy a proponer, no sé que esto se ha quedado así, un segundo. Os voy a proponer esto. Como podéis ver, yo soy Eneas Carneiro en mi repositorio de Docker. Y en mi repositorio de Docker tengo toda una serie de elementos. Vamos a ver cuántos tengo, ¿no? Repositorios, fijaros. Yo con pruebas, con cosas que voy haciendo, fijaros, tengo un repositorio de un NLP, un contenedor NLP con una máquina de Machine Learning. Tengo otro repositorio que lo que hace es, tiene el código correspondiente para poder simularme en una pantalla la ejecución o la codificación de inteligencia artificial con R. Obviamente no es mío. Si queréis, os doy la dirección de internet donde está, pero me lo levanto en local para ver cómo funciona. Tengo un sistema de test de CI/CD que es con el que vamos a trabajar. Pero tengo APIs, tengo elementos de React publicados. Fijaros que me da imágenes para todo. No solo me da imágenes, sino que me dice, en este caso, hace 8 horas subí la versión 1.0